eyes. Muy bien, amados y amadas en el Señor, qué gusto volverles a ver. Agradezco al Señor que han tenido un bendecido fin de semana en unión de sus seres queridos. Y continuamos estudiando. Ya vamos avanzando la lección número 5. Nos quedan 4 más de este curso, la palabra crece discípulo. Entonces, hoy vamos a estudiar el segundo hábito de un discípulo de Cristo, que es ojos abiertos. Entonces, ya vimos el primer hábito que era hacer el bien. Y hoy vamos a ver ojos abiertos y vamos a estudiar una historia maravillosa en la cual el Señor Jesucristo nos muestra de una forma intencional como los discípulos de Cristo mantener los ojos abiertos a las oportunidades que siempre el Señor nos presenta para que pues mostremos el amor de Cristo hacia los demás. Empecemos con esta oración. Querido Padre Celestial, por el poder de tu palabra, usa la clase de hoy para abrirnos los ojos y ver claramente las oportunidades que tenemos a nuestro alrededor. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. También damos la cordial bienvenida a nuestros hermanos que acaban de ingresar, a Clever, y también creo que, a nuestra hermana Milagros. Muy bien. Entonces, los objetivos de esta lección, de la lección 5, son 3. Primero vamos a hacer un pequeño repaso de la historia. Vamos a usar esta historia porque es tan linda, tan maravillosa el método de las 4C para estudiar la profundidad. Y al fin hablamos un poquito del proyecto final, porque el proyecto final para este curso es un poquito diferente de lo que ya estamos acostumbrados. Entonces, 3 metas con objetivos, con el favor de Dios, que la vamos a cumplir. Muy bien, entonces ya vamos a empezar de lleno con las 2 preguntas. Usted tiene las 2 opciones, desea contestar las 2 o una de ellas nomás. Empecemos. La pregunta fue la siguiente: ¿qué fue lo que más le llamó la atención de esta historia? Entonces, la historia que estoy mencionando es Juan capítulo 4, los versículos 1 al 38, la historia de Jesús y la samaritana. Y la segunda pregunta es: ¿qué estrategia usó Jesús para captar la atención de la mujer samaritana? Adelante, hermanos, hermanas en Cristo, les escucho sus comentarios. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención de esta historia? ¿Puedo contestar la primera? Adelante, hermana Carmen. ¿Qué fue lo que más me llamó la atención de esta historia? De cómo Jesús usó esa estrategia para encontrarse con esta mujer, ¿cierto? Siendo que era samaritana, judío y samaritano no se veían, por transgresiones de tiempos pasados, ¿cierto? Entonces Jesús tenía un encuentro con ella e hizo intencional, ¿cierto? Esa pasada por allí, aprovechando que a esa hora ella, en su condición que tenía, iba a sacar agua. Entonces usó, dice la palabra, esa estrategia, o sea, por mí, yo lo entendí así, para llamar la atención de Samaritana. Y a mí también me llama la atención cómo él también nos salió un día al encuentro, como así le salió a ella, ¿cierto? Que sabiendo que era muy religiosa porque estaba media confundida, pero él venía a eso, ¿cierto? A mostrarle el verdadero camino de cómo llegar al Padre. Fue como lo que más me llamó la historia, el gran amor también de él hacia esa mujer, porque a través de ella muchos samaritanos también iban a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Carmen. Sí. Muy bien, escuchemos en este orden. Vamos con Mario, Jesús, Elizabeth y María Santiago. Adelante, Mario. Buenos días, hermanos. A mí lo que sobre la primera dice la forma de cómo Jesucristo usó captar con la mujer samaritana. Y la número 2, él le solicitó de beber agua, sorprendió a la mujer, porque en esa época
ningún hombre y menos judíos le hablaban a las samaritanas. A veces Dios ve instrumentos muy débiles e improbables para empezar, y seguir la buena obra. Nuestro Salvador difunde conocimiento en todo un pueblo, o sea, en los samaritanos, enseñándole a una pobre mujer, benditos son los que no se ofenden con Cristo. En cuanto a ellos, creyeron que Él era el Salvador, no solo de los judíos, sino del mundo. Ahí está mi Gra- aportación. Gracias, Mario. Muy bien. Excelente. Jesús, hermano, cuéntenos. Bien, buenos días, hermano. Dios les siga bendiciendo. Bueno, me llamó la atención todo lo de la mujer samaritana porque todo es interesante, ¿no? Desde el vaso de agua que él hizo el abordaje a la mujer samaritana con mucho tacto, con mucha sabiduría, le pidió de beber agua, ¿no? Y ella le reputó enseguida, como tú siendo judío me pide a mí beber agua que soy mujer samaritana, porque judío y samaritano no se trataban entre sí. Entonces, él buscó la comunicación, rompió ese esquema, ¿verdad?, que había entre los judíos y los samaritanos, que no se trataban y más, no pasaban ni por el territorio de ellos, sino que daban la vuelta porque lo tenían como enemigo. Y a la verdad eran hermanos también, porque ellos también eran judíos, mestizos, pues, pero también conocía a la mujer samaritana, conocía de la historia, conocía, estaba esperando Mesías, sabía que ese pozo lo hizo Jacob y de ellos vivieron todo esto. Es tremenda la historia, ¿no? Me llama la atención todo, porque es que a medida que vamos estudiando el capítulo 4 de Juan, nos introducimos allí, que es sabroso todo está bueno. Pero me llamó la Gracias. atención eso, el abordaje con un vaso de agua. Bueno, Dios le bendiga. Gracias, hermano. Muy bien. Escuchemos a Elizabeth, luego Arquímedes y María Sandigo también. Lo que me llamó la atención, el primero fue cuando Jesús no hace el trayecto que hacían antes, los discípulos no, y él no fue por el atajo, sino que él agarró el camino directo, se metió allí porque había un propósito, y bueno, y cansado del camino, se sentó junto al pozo, y allí vino la samaritana, y entabló una conversación con el capitán. Buscó de su necesidad humana la sed, ¿no? La sed física. Entonces ella se admiró, ¿no? ¿Cómo un judío me va a pedir a mí agua? Y cuando empieza una charla, yo creo que la conversación más larga, ¿no? Entre dos personas en la Biblia. Y esa mujer tan atenta dijo, ¿y cómo me vas a dar esa agua viva si no tienes con qué sacar el agua? Oh, más grande que nuestro padre Jacob, que nos dejó ese pozo. Así que, y Jesús cuando le dice, si vos supiera quién te pide y te tiene un agua viva para darte, ¿no? Y después cuando le pide que traiga a su marido, no para dejarla en vergüenza, sino para que pudiera salir a la verdad quién era él, que no solamente vino a traer a ella esa salvación tan grande, sino que sacarla de su vida, no de mal vivir, por decir así. Pero ella estuvo enfocada, eso me llamó la atención, de que me da esa agua, entonces no tengo más que venir al pozo. Estuvo preocupada con lo material, con el físico, y después se dio cuenta, yo creo, que Jesús no solamente estaba para dar también lo físico, sino que la más grandiosa salvación de nuestra alma. Y rompió la ley con que ella venía ofreciendo su gracia. Gracias, Elizabeth. Muy bien. Gracias. Arquímedes y luego vamos con María. Ok, Adelante, hermano. ¿qué fue lo que más me llamó la atención de esta historia? Me llama la atención que el Señor llega en el momento preciso, en el momento adecuado para hablar con esta mujer. Veo que Jesús tenía siempre los ojos muy abiertos a las necesidades y él se acercó allí sin hacer discriminación, porque judíos y samaritanos no se trataban.
Sin embargo, Jesús derribando barreras, el Señor llegó ahí a derribar esas barreras, y también noto que el Señor no hace discriminación. Para el Señor no le importa cómo es la persona, si es negro, si es blanco, si es rico, pobre, si es si es estudiado o no. El Señor acepta a todo aquel que viene a él, y el Señor se le acerca, ¿verdad? Se acercó a esta mujer samaritana en el momento preciso, tuvo una conversación maravillosa con ella, aprovechó que esta mujer estaba sacando agua y el Señor le dijo, dame de beber. Y allí fue donde la mujer se sorprendió porque el Señor le pidió agua. Y oye, ¿cómo es posible que este hombre me pida agua? Porque el Señor ve, ¿verdad?, la necesidad de cada uno. El Señor ve la necesidad de la salvación que tiene cada persona, hermano. Y el Señor Gracias, derriba eso. El Señor no le gusta porque discriminar a nadie, pues. Qué bueno es el Señor. Amén, gracias, hermano. Arquímedes. Muy bien. Escuchemos a María Sandigo. Tenía la mano Sí, levantada, hermana. ¿Está allí? sí, esa historia es muy linda, porque vemos cómo Jesús llega al pozo que antes era de Jacob y está la mujer samaritana sacando agua. Quizá ella se sorprende porque piensa que es un judío común y corriente, ella no sabe que es el gran Salvador. Y entonces le pide beber agua. Ella se sorprende porque le dice que no hay trato, no se cruzan palabras entre judíos y samaritanos. Ujú. Pero al decirle él que si supiera quién es el que le pedía agua, que él le daría agua viva, pero quizás ella pensó, no se imaginaba cómo era esa agua viva, no sabía que era la gran salvación que le podía dar el Señor. Cuando Gracias, María. Muy bien. Escuchemos a Lucas, Mercedes y Guillermo y pasamos a la siguiente parte. Bueno, gracias, Pastor. Yo lo que vi en la historia, o sea, una parte que es completamente humano, Jesús, que cuando estaba cansado, se cansa como nosotros, se sienta ahí. Después otras cosas que pude ver en la segunda pregunta, que para mí usó la compasión, una gran enseñanza para nosotros, algo que nos cuesta mucho, y que Él nos mostró esa enseñanza. Nada más eso. Gracias. Gracias, Lucas. Muy bien. Mercedes. Sí, buenos Excelente. días. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que la persona dijo, pero lo que más me llamó la atención fue lo que cuando los discípulos se fueron que lo dejaron en el pozo, él fueron a buscar comida y ellos le trajeron comida a Jesús, pero Jesús no se concentró en comer, sino porque ya él dijo, yo tengo mi comida espiritual. Él se concentró en hablar la palabra, en convencer a la samaritana para que él es el que ha de venir. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener los ojos abiertos para cuando podemos hablarle a una persona. Él estaba en Gracias, que él hermana. estaba comiendo la comida del espiritual, no la Gracias. comida física. Esa es mi Gracias, hermana. Muy aportación. bien. Escuchemos a Guillermo y después vamos a concluir con Fernando. Tenía la mano levantada. Guillermo, adelante, hermano. Cuéntenos algo directo, concreto, específico, alguna cosita que le llamó la atención. Sí, pastor, completamente. Primero que todo, pues me refiero a la estrategia de pedir de beber, que como humano tenía sed, y precisamente la estrategia de estar en ese pozo, donde los samaritanos y los judíos, pues se sabe que no tenían buena relación. Concretamente me llamaron la atención dos cositas, la forma como le dice de que si supieras a quién te pide agua, tú le pedirías, y muy hermosas esas palabras, saltarían chorros dentro de ti. Y la otra parte acerca de la comida, cuando llegaron los discípulos, también me llamó la atención porque los discípulos preocupados que le habían dado una comida diferente, rara,
Y como le dice él, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Muchas gracias, pastor. Gracias, querido Guillermo. Escuchemos a Fernando. Sí, pastor. A mí me llama mucho la atención el gran amor que tiene nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Se manifestó a esta samaritana pidiéndole agua, ¿correcto? Pero el Señor, así como se presentó a esta mujer, todos los días se nos presenta a cada uno de nosotros por pequeños detallitos. Siempre nos quiere alimentar con la abundancia de su espíritu. Y nosotros, pues, muchas veces nos negamos. Pero lo bueno de acá, que esta mujer entendió lo que Jesús le decía y aceptó. Dame de beber esa agua para no volver a tener sed. Y eso es lo que Dios nos manifiesta en estos momentos, que lo busquemos en todo momento, que Él nos va a alimentar a cada uno de nosotros. Ese es mi aporte, pastor. Gracias, Fernando. Excelente, hermanos y hermanas. Yo sé que leyeron la historia bíblica, la meditaron, como bien dijo Elizabeth, la volvieron a leer y encontraron en cada versículo el amor de Cristo, esa conversación, esa estrategia sencilla que quizás muchas de las veces uno ni les toma en cuenta, un vaso de agua, ¿verdad? Pedir que le diera algo de tomar y ahí empezó la conversación. Empezó la conversación entre los dos, una conversación amena, a veces se levantaba un poquito el tono y todo lo demás, pero sin embargo aquí vemos también que Jesús usó la ley con todo su rigor y el evangelio con toda su dulzura, ¿verdad? Tan maravilloso fue, para mí se me erizó la piel escuchar cuando la samaritana dijo, el Mesías, cuando Él venga, hablará, nos dirá, nos revelará todo esto. Y el Señor Jesús dijo, ese soy yo el que habla contigo, imagínese usted eso, ¿verdad? Y para qué ir muy lejos, como bien dijo Fernando, el Señor Jesucristo todos los días nos dice, ese soy yo, el que habla contigo, el que te busca, ¿verdad? Porque sea como fuese, a Jesús fue a buscarla, ¿verdad? Cuando nadie daba un peso por esta mujer, Jesús fue a buscarla, él tenía los ojos bien abiertos y ahí en el pozo, ¿verdad? Ajá, aquí hay una oportunidad. Aquí vamos a compartir la palabra de Dios. Lo mismo para nosotros. A veces sí, créame hermano y hermana en Cristo, que estamos con los ojos abiertos, bien, gracias al Señor podemos ver bien, pero muchas de las veces estamos ciegos espiritualmente de las necesidades de otras personas. Y hacemos como los judíos, conocedores de las escrituras, pero igual vamos dando vueltas para evitar a esas personas que están maltratadas espiritualmente, heridas, sangrando espiritualmente, ¿verdad? Es una hermosa historia que nos muestra el amor de Cristo, la gracia de Cristo, el deseo intencionado de ver a esa alma que estaba perdida, ¿verdad? Hoy vamos a ver la historia, los ojos abiertos, ojos espirituales, porque humanamente siempre vamos a fijarnos en otras cosas, pero es el Señor a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, que realmente nos hace hacer cosas que en otro tiempo no lo hubiéramos hecho. Entonces, una hermosa historia donde vemos los frutos, es tan maravilloso, ¿verdad? La acción de nuestro Señor Jesucristo, la confesión de fe, el perdón de pecados, los frutos de fe de esta mujer. Vino por agua natural, agua común y corriente, pero dejó los cántaros porque ya llevaba en su alma el agua de vida, ¿verdad? Entonces fue corriendo, dejó sus cántaros ahí, que le importaba el agua, pero fue a compartir el evangelio con otros, ¿verdad? Entonces, como les dije, vamos a estudiar la historia, vamos a identificar los personajes, vamos a identificar el problema, vamos a ver nuestro pecado, ¿verdad? Vamos a confesar y vamos a regocijarnos también en el Evangelio de Cristo. Entonces, vamos a viajar allá a ese lugar. Como vimos aquí, ya hicieron un resumen por cosas de la historia, por ser Israel, ¿verdad? El pueblo judío, vamos a ponerlo así, por las guerras, por los
los exilios, se mezclaron la cultura de los samaritanos y los judíos creían que ellos eran pues los mejores de los mejores, por eso no se mezclaban y no podían verse ni en pintura. Entonces había esa división, ese odio, esa falta de conversación entre ellos, ¿verdad? Pero vamos a ver una historia maravillosa en la cual Jesús nos cuenta. Vamos entonces a identificar Juan 8, 11, 38, como ya vimos, los detalles maravillosos. Y vamos a analizar quiénes son los personajes de esta historia. Vamos a identificar a los personajes. Cuéntenme, hermanos, en el estudio bíblico que ustedes hicieron. Aquí hay dos manos levantadas, pero yo sé que fueron las Yo. anteriores. Querida Carmen. Está la mujer samaritana, nuestro Ujú. Señor Jesucristo, la mujer samaritana, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, los discípulos de Cristo que fueron a comprar cierta comida, y los samaritanos que ella después fue a contarles lo que le había pasado con este maestro hermoso, cierto, y su gran misericordia. Esos son los personajes que yo vi ahí. Los maridos también que había tenido ella. Ella dijo, ve a buscar tu marido. Dijo, no, cinco has tenido, le dijo él. Y el que tienes hoy no es tu marido. Ahí yo también veo los maridos que ella había tenido, ¿cierto? Esos son los personajes que he visto bien el momento. Gracias, hermana. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Yo creo que excelentes personajes y después podemos decir la gente que ya mencionó Carmen, ¿verdad? Entonces, y vamos estudiando, analizando un poquito, ¿verdad? Esta señora tenía muy mala reputación en su pueblo. La cultura judía nos cuenta que había una hora tempranito en la mañana que todas las mujeres se reunían, iban en caravana, riéndose, conversando, a sacar agua, ¿verdad? Ese era como no sé, su tiempo libre para conversar. Pero como nadie le quería, inclusive me imagino, esto es mi argumento, ¿verdad? Pues quizás quitó a alguna de sus mujeres, a los maridos, lo que haya sido, ¿verdad? Pero no le quería, ¿verdad? Ella era mal vista en el pueblo, emocionalmente me imagino que esa autoestima estaba baja y imagínese también lo espiritual. Entonces ya vamos analizando un poquito, 5 maridos, como dice, y el que tenía pues tampoco era su marido. Muy bien, ¿cuáles son los objetos? ¿Qué objetos identificaron ustedes en esta historia? ¿Encontraron algunos objetos? Gracias, Mario, hermano, aquí por colocarlo perfectamente. Muy bien, muy buenos personajes. Querida María, cuéntenos, ¿cuáles son los María Sandigo? Dele. Objetos, Bueno, hermana, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Qué objetos se encontró? el cántaro que llevaba la mujer, Ujú. tal vez alguna pana. Si era de un pozo, tenían que sacar el agua con manila y algún carrillo, porque haber sido hondo el pozo. ¿Sí? Sí. Gracias, María. Muy bien. ¿Alguna otra persona? Tenemos la mano de Guillermo y de Mercedes. Vamos a escucharles, hermanos. Guillermo, ¿algún otro objeto que encontró, que identificó? Sí, pues que lo que han dicho, eso es lo que he identificado, la manila para sacar el agua, los cántaros, el mismo pozo, eh, todos los que ya han dicho, hermano. Gracias, muy bien. Excelente. ¿Sí? Ya identificaron ustedes el pozo, el agua, el cántaro, la comida de los discípulos, quizás la vestimenta de los judíos y de los samaritanos era un poquitico diferente. Y eso, muy buena identificación. Muy bien. ¿Dónde ocurrió la historia? El texto bíblico nos decía claramente. ¿Dónde ocurrió la historia? Mercedes. En Nazaret, no fue en Nazaret, en cerca de, no, de Gilgal. Mario. El texto bíblico nos decía que iba Hacia allí pasar. Samaria, Dijo, a Samaria, dijo, no era.
Sí, de Samaria. Judea, Muy bien. Galilea. Fue en el pozo que Jacob le dijo. Muy bien. En Sicar, en el pozo que Sicar Jacob era ese. había cavado hace algún tiempo. María, apáguele el micrófono, por favor, cuando le toque participar porque está interfiriendo. Excelente, gracias. Gracias a muchachitos por ayudar a María con la tecnología. Se le agradece un mundo. Muy bien, seguimos. ¿Cuándo ocurrió esta historia, querido Lucas? Tenía la mano levantada. Sí, ¿Cuándo pero era para ocurrió? decir, no me acuerdo si dónde o cuándo, pero después del bautismo de Jesucristo, que se fue ahí de Judea. Eso. Muy bien, sí, mientras viajaba con sus discípulos, parece ser durante el inicio de su ministerio público y podemos decir durante su ministerio visible acá en la tierra. Gracias, Lucas. Ahora sí, aquí vamos a dedicar un poco más de tiempo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problemas identificaron ustedes? Gracias, Mario, camino del Señor a Jerusalén. ¿Qué problema identificaron ustedes? Hay una, donde levantaron la mano, ahí mismo pueden bajarlo para saber quién levantó la mano ahora. Escuchemos a Jesús. Bueno, el problema era la enemistad que había entre los judíos y los samaritanos y la necesidad que tenía la mujer samaritana de un salvador. Yo veo ese problema ahí. ¿Sí? Perfecto, la rivalidad, acérrima rivalidad que existía entre samaritanos y judíos. Muy bien. ¿Algún otro problema? Yo veo otro problema, pastor. Carmen, adelante. Veo a la samaritana muy confundida cuando dice nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar, porque muchos cristianos todavía andan confundidos y lamentablemente eso una distracción que nos juega en contra. Yo veo muchas personas que me toca ministrar que me dicen, conozco a Dios, tengo fe, pero si no leen la palabra, ¿de qué fe me habla? Y si no va a la iglesia, ¿de qué Dios me está hablando? Y aquí se ve lo mismo. Y también es un grave problema, porque es un problema puntual que tenemos que nosotros tener los ojos bien abiertos y usar ese problema a favor de Cristo y de su mensaje evangelizador. Gracias, Carmen. También leemos aquí, Clever Pérez, la incredulidad de los samaritanos, ¿sí? Ellos solo se enfocaban en los primeros 5 libros de Moisés, ¿verdad? Entonces se conocían lo básico, pero no estaban tan familiarizados con todo lo que el Señor les decía. Escuchemos a María y luego a Lucas. ¿Qué otro problema identificó María Sandigo? Adelante. Bueno, el problema era la enemistad que había entre los samaritanos y los judíos, y quizás la distancia hasta donde tenían que ir a llevar el agua. Muy bien. Problema. Muy bien. Puede ser. Gracias, María. Muy bien. Guillermo, y si puede bajar la mano María sería chévere y también Guillermo. Sí, pastor, problema. Los que han mencionado, sí, la rivalidad entre los dos pueblos, samaritanos y judíos, y también veo el gran problema de la inmoralidad de pronto y la vida desordenada de la samaritana, a la que Jesucristo se refiere, que, como usted decía ahora, debería tener muy bajo autoestima. Eso son básicamente lo que identifico, pastor. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Excelente. Hemos identificado muy buenos problemas. También podemos decir la vida espiritual de esta mujer, ¿verdad? Con 5 maridos
Nadie la quería, despreciada, rechazada, excluida de las cosas del reino de los cielos, ¿verdad? Muchos problemas sola. Venía a sacar el agua a mediodía, dependiendo de cómo nos dice Juan si era la hora romana o la hora judía, pero sabemos que era cuando el sol quemaba más fuerte. Los problemas que vimos ahí. Y se soluciona el problema, querido Lucas. Se solucionan los problemas que ustedes mencionaron, identificamos acá. Yo quería contestar el anterior. El Contéstelo más. problema, Adelante, hermano. Sí hay tiempo yo lo que todavía. veo, el problema que hasta el día de hoy está es la falta de amor entre los seres humanos. ¿Sí? Como nos decía el video, ¿verdad? Violencia, odio, rechazo, racismo, racismo, entre tantas otras cosas, ¿verdad? Sí, bien dicho. Muy bien, ¿se soluciona el problema, sí o no? ¿Y cómo se soluciona? María Santiago, adelante. Pues, yo digo que se soluciona porque la mujer es cierto que era despreciada, malquerida en el pueblo, pero ella, al conocer a Jesús, al saber quién es el que le hablaba, quizás no hizo caso ni del agua, no la ayudó inmediatamente, sino que se fue a avisar al pueblo para que lo fueran a ver, porque ella dijo, me dijo todo lo que yo he hecho. Esto de ella tenía la convicción que era alguien sagrado, alguien que de Dios, pues, alguien que era Dios. Y entonces le hicieron caso al llamado de ella y fue del pueblo a ver a Jesús y creyeron. Gracias. Muy bien. Querida Yadira, escuchamos a Yadira y luego a Jesús. ¿Yadira está allí? Mientras Yadira regresa, vamos a escuchar a Jesús. Bien, hermano, me gusta mucho esta historia porque en la condición que está esta mujer samaritana, también hay muchas mujeres hoy en día y hombres también que han tenido fracaso en su matrimonio y piensa que no hay salida porque usted sabe que el adulterio, la fornicación, lo condenamos, enseguida lo mandamos para el infierno a todo el mundo. Pero Jesús le estaba presentando la gracia. Después de 5 fracasos, vivía con con un señor que no era su marido. Ella por la ley merecía la muerte. Debían haberla lapidado, pero la gracia la alcanzó. Y no solamente a ella, sino a todo el pueblo de Samaria, porque ella después salió a hacer el trabajo, a evangelizar de puro agradecimiento, porque había tomado esa agua. Sí, yo creo que el problema se solucionó en ella y en el resto de los israelitas que estaban allí. Gracias, Jesús. Escuchemos a Yadira. Hermana, adelante. Desactive el micrófono y la escuchamos. ¿Me Ahora sí. escuchan? Buenos Súper días a bien, todos, sí. ¿verdad? Dios los Buenos días, bendiga, hermano. hermano. Sí, Eh, cuéntenos. bueno, pienso de que se resuelve el problema, profesor, porque los judíos no se van bien con los samaritanos. Y pienso que la samaritana fue el puente para los otros. Ella le fue, ¿verdad?, a demostrar a los otros samaritanos y pues eso pienso yo que la samaritana fue el puente para que los otros también creyeran pues en el Señor, ¿verdad? Gracias, Y a Yadira. través de, sí, Gracias, hermano. Bien dicho. Muy bien. sí, profesor, y también que también la incorporó él a la sociedad y ella se va impactada por lo que él hizo. Y también pues comparte ella con ellos y muchos salen por su testimonio. A ella no le importó que la despreciaran, pero Jesús le resuelve su problema del pecado. Eso es todo Gracias. mi participación. Chévere, hermana. Gracias. Muy bien. Me encanta esta frase con la intervención de Jesús.
Ahí se soluciona todo, ¿verdad? Jesucristo tomó la iniciativa. Sus ojos estaban abiertos e identificó el problema enorme que esta mujer tenía. Como dije al inicio, nadie daba nada, todos lo despreciaban, pero ahí vemos al misericordioso Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios que estaba allí para escuchar a esta mujer que nadie lo escuchaba, para llevarle a sus pies y a recibir de ella esa confesión de fe, ¿verdad? Y al mismo tiempo darle el consuelo espiritual que esa alma seca, sedienta y hambrienta estaba pasando esa mujer. Jesucristo le dio el agua de vida, el agua de su gracia, que pues duró para toda la eternidad. Entonces aquí vemos la fe que el Señor plantó en esta mujer, dio frutos rápidos, ¿verdad? Muy bien, vamos a la siguiente parte, la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida, la parte de consolidar. Ahora vemos aquí qué es lo que Dios me dice a mí, ¿verdad? Cómo yo he ofendido a Dios y cómo es que Dios me ha mostrado su misericordia infinita. Muy bien, ¿cuál es el punto principal de esta historia? ¿Qué título le daría a usted? ¿Cómo y si haría una síntesis? ¿Cómo resumiría esta historia en un solo título? Cuénteme, ¿qué piensan? Elizabeth, adelante. Yo había puesto un tema como Jesús es la solución de la sed espiritual del hombre. Él es la solución. Excelente. Jesús es la solución espiritual de la sed del hombre. Excelente, me gusta mucho. Y ¿Puedo encaja opinar? bien. Sí, adelante, Carmen. No, yo le pondría un título que me gusta mucho, lo aplicado a mi vida, con esta historia desde muchos años, porque se menciona ahí el agua de Cristo que salta para vida eterna, que nos ha renovado, nos ha limpiado y nos ha garantizado estar al lado de Él si somos fieles, porque nadie era perfecto cuando Él llegó, lo hablo por mi vida. Y así como la samaritana, también Él me alcanzó con su amor y su misericordia, que es ese amor que tiene tan grande por nosotros, que dice que la misericordia es cuando Dios se apiada de la miseria del corazón humano. Eso a mí me es muy profundo, muy Gracias, profundo. Carmen. Gracias, Carmen. Excelentes títulos aquí. Muy bien. Jesucristo, fuente de agua, vida eterna. Muy bien. Las mies están maduras para la siega. También, excelente. Escuchemos a Jesús y también a Guillermo. Yo le pondría por título a ese capítulo de la mujer samaritana y Jesús, un encuentro de satisfacción, el encuentro de satisfacción. Gracias. Guillermo. Guillermo, hermano, el micrófono. Ahora Sí, sí, correcto. gracias. De nada, pastor. Jesús, fuente infinita y eterna de agua viva. Muy bien. Escuchemos a Lucas. Gracias, Guillermo. Y yo le pondría que la verdad es para todos. Eso nomás. Muy bien, excelentes títulos. Arquímedes, el último título. Bueno, le pondría Jesucristo es la gran solución. Jesucristo, la gran solución. Muy bien, excelente. Excelente. Entonces, sí, el poder del agua lleva a la palabra de Dios. Muy bien. Excelente, sí. Han cubierto toda la historia, ¿verdad? En estos títulos. Sí, podemos ver también decir la aplicación de la ley y el evangelio. Jesucristo nos da agua de vida que dura para toda la eternidad. También podemos decir el Señor Jesucristo nos ha
dado agua de vida que fluye en nuestros corazones para la vida eterna. Tantos otros títulos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la aplicación práctica. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Pensando en toda la historia. Aquí podemos ponernos en los zapatos de los judíos, de los samaritanos y nosotros mismos hoy en día, ¿verdad? Porque las cosas no han cambiado mucho. Querida Yadira, adelante. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Ahora es como yo he ofendido a Dios. El micrófono, a ver si le ayudo aquí para que desactive. Ahora sí. Dice Adelante, que, Yadira. sí, dice qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida. ¿Ah? Bueno, sí, la respuesta es que nosotros no debemos de juzgar, ¿verdad? A las personas por su apariencia y no ver también no despreciar a las personas, no discriminarla, ¿verdad? Es el pecado que veo yo, la discriminación, el desprecio y también juzgar a las personas por su apariencia. Gracias, Eh, Yadira. Muy bien, sí, gracias. sí, Escuchemos a Jesús. Bueno, yo veo ahí el pecado de adulterio, de fornicación, los pleitos, las enemistades, las disensiones, la idolatría, el paganismo. Veo allí el error que ellos estaban practicando, es la adoración haciéndose imagen y violando los mandamientos del Señor. Gracias, Jesús. ¿Alguien más? ¿Sabe, pastor, qué pecado veo y confieso en mi vida? Que a veces pensamos que por ser perdonados somos perfectos, pero nos olvidamos que para Dios no hay pecado ni pecadito, y que Dios dio su gracia por medio de su Hijo para todo aquel que en él crea, para que tenga vida eterna. Ese pecado yo lo confieso en mi vida, porque muchas veces nos suele pasar, yo no soy tan pecadora como pero nos olvidamos que el ojo de Dios todo lo ve y escudriña todos los corazones. Gracias, hermana. Muy bien dicho. Y escuchemos a María Santiago y luego a Elizabeth. Bueno, yo veo en esta historia y confieso en mi vida cuando yo adoraba ídolos, porque mi mamá era idólatra también. Y era soberbia, yo era bien soberbia. Sí, entonces también ese pecado veo en mí, la incredulidad también. Gracias, María. Escuchemos a Elizabeth. El pecado que veo en la historia y considerar a otros inferiores a uno mismo. Y lo que confieso en mi vida es el dolor de tener oportunidad de hablar del amor del Señor y dejarla pasar, de dejarla pasar, viendo la oportunidad y hacerme como que acá no fui, acá no estuve. Es verdad que el Señor me dé valentía. Gracias, querida hermana. Sí, hacernos de la vista gorda, ¿verdad? Yo ya recibí el favor. Yo estoy bien acá, soy cristiano bueno. Allá los otros que estén como estén, ¿verdad? Sí. Lucas, escuchemos Lucas y al fin concluimos con un comentario. Bueno, yo en mi caso, el pecado que veo en mí es que muchas veces no tengo compasión o muy poca y que muchas veces soy altivo y soberbio. Eso. Gracias, hermano. Gracias por esa confesión sincera de su corazón. Muy bien, aquí vemos muchas cosas. La lista se nos viene a la mente rápidamente, ¿verdad? Fácil criticar, ustedes ya dijeron, juzgar esta peor mujer, cuándo se largará del pueblo, ¿verdad? Que nos hace la vida imposible, las conversaciones
Hay un dicho que dice, ¿verdad? Este pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Porque todo el mundo se entera de las cosas, de las situaciones. Eso, también como dije al principio, estamos con los ojos abiertos, gracias al Señor vemos bien, pero a veces nos trompezamos con las oportunidades que el Señor nos da y no hacemos nada, ¿verdad? Y todavía nos creemos discípulos de Cristo. Caemos mucho, hermanos y hermanas, en el fariseísmo, ¿verdad? De creernos mejores que los demás y hasta a veces es un poco doloroso decir, pero es la verdad. A veces decimos, yo cuando era así, cuando era acá, cuando era aquello, pero ya cuando acepté al Señor mi vida cambió, ¿verdad? Pero realmente es lo opuesto. Cuando mi Señor Jesucristo vino y me levantó del suelo porque yo, un pobre miserable, no podía hacer absolutamente nada para ganar el favor o la gracia, la misericordia de Dios. Él me cambió. Él me hizo un nuevo ser para que ahora yo esté con mis ojos abiertos de fe y vea a las personas que como yo era antes, ¿verdad? Pueda darles el consuelo de la palabra de Dios. A veces, como bien decía Carmen, a veces ahora que ya estamos, que nos creemos cristianos, que nos creemos mejores, que no hacemos tales cosas, vemos a los demás con ojos de altivez, con ojos de desprecio, con ojos de rechazo y no como Jesucristo vio a esta mujer y la ayudó, ¿verdad? Entonces, mi oración personal es que el Señor me dé esos ojos de fe para ver esas oportunidades y no dejarlas pasar, ¿verdad? Entonces, sí, aquí este es el momento de reconocer ante la ley de Dios que yo he ofendido en pensamiento, en palabra y obra a mi Dios y también a mi prójimo. Pero el Señor no nos deja ahí, no nos deja sangrando con las heridas de Satanás, porque Él es el quien nos dice, juzga, regaña, compárate. Piensa que tú eres mejor que los demás, a ti no te importa ya que vivan como vivan, ¿verdad? Pero ¿en qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Ah, yo sé que nosotros no somos la mujer samaritana, pero en lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, no hay mucha diferencia, ¿verdad? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Cuéntenme. Querido Lucas. Sí, yo veo que a pesar de que me sigo equivocando como ser humano, Dios siempre está conmigo, ayudándome en todas mis aflicciones y ayudándome a crecer y a tener eso que muchas veces no tengo, compasión, bondad, amor hacia los demás. Eso. Gracias, Lucas. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Y sintieron Pastor, cuando Jesús les dijo, ese soy yo el que está contigo? sí, Jesús. pastor. Jesús Bien, primero y luego hermano, vamos con Fernando. yo veo ahí como el Señor, cada palabra que expresó se cumplía al pie de la letra. Él dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Venía a mí todo lo que está cargado y trabajado, que yo os haré descansar, porque no he venido a buscar a justos, sino a pescadores, a pecadores a arrepentimiento. Y ahí vemos entonces en la mujer samaritana que eso nos llena de gozo, de satisfacción, en ver de que Dios no importa el nombre del pecado, lo que interesa es que vamos a Jesús arrepentido, confesando de que verdaderamente hemos fallado y vamos a conseguir ese amor y esa gracia, esa fuente de agua viva. Gracias, Jesús. Escuchemos a Fernando. Sí, pastor, en el verso 14 nos dice Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Es el amor de Dios que nos hace, pastor, para todo aquel que acepta al Señor, pues tengamos vida eterna. Es el gran amor que nos muestra en este texto, ¿no? Gracias, hermano. Muy bien.
¿Y qué es el agua viva? ¿De qué está hablando aquí Jesús? Su La espíritu. palabra, pues, la palabra de amor y el Espíritu Santo morando en nosotros. Creer en él, ¿verdad? Cuando creemos a través de su palabra, del Espíritu Santo, es alimentarnos de esa agua Profe, viva. permiso, iba a decir. Bien, Yo creo en el Mercedes. amor, sí, en el amor de Dios, cuando él hizo el acto, que fue hace pozo a buscar a la samaritana, porque eso fue lo que hizo nosotros, que él no eligió por amor, y ese fue que él hizo ese acto para allá buscar, darle esa agua viva a las personas que necesitaban, y especialmente a la mujer, él fue y no. Y tenemos que sentirnos bienaventurados porque él no elige, no son todos los que él elige, son unos pocos, y eso que tenemos que tener, ese amor que él tiene para nosotros. Ese es Gracias, Mercedes. Él nos buscó, Él nos rescató, Él nos perdonó y Él nos salvó. Escuchemos a Arquímedes y también a Guillermo. Adelante, Arquímedes. El amor de Dios ha sido grande para con nosotros. Yo veo el amor de Dios allí para conmigo, ya que el Señor perdonó nuestro pecado. El Señor me perdonó. Y muchas veces yo me sentí que era muy pecador y que el Señor no se iba a acercar a mi vida. Yo estaba un poco frustrado porque pensé que el pecado que yo tenía era muy grande y que el Señor no me iba a perdonar. Pero en su gran amor y misericordia puedo ver que el Señor perdona todos los pecados, no importa el tamaño del pecado. Cuando el hombre realmente se arrepiente, el Señor Jesucristo lo perdona. Él nos perdona y nos limpia con su sangre y se olvida de esos pecados que ya nos perdonó. Amén. Gracias, Arquímedes. Escuchemos a Guillermo. Sí, pastor. El verso que más me llamó la atención, que más me gustó, y que veo la misericordia tan grande de Dios, de mi Jesús, porque yo también fui rescatado. Yo también fui rescatado de una vida muy, muy difícil, muy llena de pecado. Y me encanta este verso. Si supieras quién es el que te pide agua, tú le darías, dame de beber. Y si bebieras de esta agua, pues ahí mismo en la historia no tendrías jamás sed. Yo lo interpreto siempre como que en Jesús siempre voy a encontrar la fuente de mi vida, para mi futuro, y que siempre me está recordando el Espíritu Santo, todas esas cosas que, que me mortificaban y que Él me sanó, y para vivir dándole gracias a mi Señor cada día porque ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida, en mi vida y en la vida de muchos. Pastor, muchas gracias. Gracias, querido Guillermo. Gracias, gracias, hermanos. Gracias por su participación. Hemos visto mucho en esta historia, la paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ciencia. Él fue, la buscó y se puso a Amén. conversar con ella Sí. tranquilamente, ¿verdad? Había momentos en que ella se quería escapar. ¿Cómo me deshago de este hombre? ¿Verdad? Pero había las conversaciones que iban y venían y al fin el propósito de nuestro Señor Jesucristo se cumplió. ¿Nota usted el amor de nuestro Señor Jesucristo? Él nunca la juzgó diciendo eres una pecadora. Confiesa tus pecados, como a veces mucha gente hace, ¿verdad? Todo lo contrario, la conversación, ¿verdad? En el momento exacto, Jesús le mostró la ley con todo su rigor, pero no la dejó ahí. Todo lo contrario, le dio el evangelio, el dulce evangelio que alegró su vida, que regó esa tierra seca de su alma, ¿verdad? Y dentro de ella surgieron manantiales de agua viva, de la fe que Cristo había plantado
en ese corazón seco, ¿verdad? Entonces, es lo mismo para nosotros. Todos los días el Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, sigue haciendo lo mismo con nosotros, tomando el tiempo para hablar, para escucharnos, para guiarnos a su palabra. Y cuando pues ya hemos reconocido nuestros pecados de una forma genuina, arrepentidos de todo corazón, el Señor Jesucristo nos dice esas dulces palabras: tus pecados te son perdonados. Y el que habla soy yo, el que te perdona, el que te da agua viva, el que te da alimento espiritual, soy yo, dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Con ese gozo, con esa alegría, que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios, pensando en la mujer samaritana, ¿verdad? Antes, durante y después de esta maravillosa interacción que tuvo con Jesús. ¿Cómo era la vida de ella antes? ¿Cómo era durante la conversación con Jesús? ¿Y cómo fue después? ¿Qué pediremos? ¿Qué pediría usted? ¿Alguna mano levantada? ¿Participación? Lucas. Y yo pediría que pueda compartir la verdad con todo el mundo. Gracias, Lucas. Jesús. De nada. Y luego vamos con Guillermo y luego con Carmen. Bueno, yo Jesús, Guillermo pediría, y Carmen. yo pediría seguir creciendo en ese conocimiento, porque mire lo que ella hizo, salió corriendo y llenó todo eso de las buenas noticias de salvación, y la gente vino a Jesús, toda esa gente. Ahora te creemos, no por lo que nos contaste, nos dijiste, sino porque le escuchamos a él y verdaderamente sabemos que este es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Eso es un testimonio muy bonito, ¿yo? Bueno, me gozo por eso. Gracias. Yo le pido a Dios que quite de mí todas esas debilidades, todas esas amenazas, y que me siga fortaleciendo en el espíritu a través de su palabra, para yo hacer también lo que hizo esa mujer samaritana, tener ese valor para llevar el mensaje a todas esas personas. Gracias, hermano. Escuchemos a Guillermo. Guillermo, hermano, el micrófono. Guillermo, a ver si le ayudo con la desactivación del micrófono. Guillermo, ¿está ahí? Bueno, escuchemos a Carmen mientras Guillermo desactiva el micrófono. Que pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios. Primeramente le pido al Señor que me dé palabra de ciencia, sabiduría y conocimiento, porque para predicar tenemos que entender y conocer, ¿cierto? Que me dé las fuerzas que necesito humanamente, ¿cierto? Un corazón humilde y ser siempre obediente, reconociendo, como dijo David, mis transgresiones e incluso aquellas que todavía ni voy a cometer, pero que Dios me ayude para estar siempre íntegra, porque si no tengo un corazón íntegro, ¿cómo podré predicarle a los demás al nombre del Señor? Gracias, Carmen. Muy bien, vamos a leer aquí un poquito los mensajes. Que acrecente la fe para salir de la incredulidad, la arrogancia y para vivir en la paz del Señor. Muy bien. Tener misericordia, nos dice nuestro hermano Carlos. El mensaje anterior era de Clever. Compartiendo el Evangelio de Dios. A ver. Tener misericordia, amor por el pecador. Compartiendo el Evangelio de Dios, porque Dios nos dio de su misericordia, amor, cuando estábamos muertos de nuestros pecados. Muy bien. Levante mis ojos y que vea mucha gente necesitada como el Señor y poder disciplinar. Muy bien, gracias, hermanos. Sus mensajes fueron de Mario Vargas, Carlos y Clever. Escuchemos a Milagros y luego avanzamos con la siguiente pantalla. También vamos a escuchar a Fernando. Fernando tenía el micrófono abierto. Adelante, Milagros. Buenos días, profe. Bueno, ya casi buenas tardes. Pues, como lo decía la hermana que me antecedió,
nosotros como cristianos debemos de pedirle a Dios que nos fortalezca, que nos dé cada vez más elementos para predicar la palabra. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde viene la cuestión de revisarme yo, de decir, ¿será que yo estoy preparado? ¿Será que yo estoy capacitado para predicar la palabra de Dios? Pues Dios me está enviando a esto. La situación es saber si tú desde tu corazón estás capacitado espiritualmente para dar esa enseñanza y para dar esa misión que te está poniendo Dios a ti. Pues esto para mí es como le digo, o sea, es como una alegría poder hoy quizás dar, dar ese tipo de enseñanza a muchas personas como yo se los estaba diciendo en la iglesia hace poco a un grupo, porque usted sabe que pues en la iglesia ya yo estoy tomando la batuta y estoy haciendo ese tipo de actividades y mucha gente se queda así, pues como que ciertamente, wow, tú con esa discapacidad vienes a darnos esa palabra tan bonita a nosotros. Yo le digo, no, es que no soy yo, es Dios quien me está colocando a mí acá. Entonces, el llamado, la cosa que uno tiene que tener como cristiano y como persona escogida por Dios para, ¿cómo le digo?, para dar esa palabra es que nosotros debemos de cada día cultivar y tomar esa agua viva que Dios nos da de corazón y hacerlo de corazón y tener esa fe y esa convicción de que tú lo estás haciendo por amor a Dios. Tú no lo estás haciendo por amor a más nada, por amor a conseguir más nada, sino la satisfacción y la alegría que te dice una persona, gracias por lo que hiciste por mí, gracias por esa palabra de aliento que me diste, gracias. Yo se lo digo porque a mí me sucede, a mí me pasa que a mí la gente, o sea, a mí no me gusta, de hecho no me gusta porque aquí en Venezuela me pasa mucho, de que no me gusta que me dicen, wow, una persona como tú, con muletas, con discapacidad, vienes a la iglesia a dar ese mensaje tan bonito. Yo le digo, no, pero es que lamentablemente no soy yo, es Dios quien me está dando esa sabiduría para yo impartir ese conocimiento, no soy yo y pues me da alegría, pero a la vez me da como cosita, ¿no? Porque la gente no mira que es que nosotros somos escogidos por Dios y que debemos de cada día es cultivar esa misión que Dios nos da, de tener ese alimento que Gracias. Dios nos da. Gracias, Muchísimas Milagros. gracias. Gracias por compartir. Disculpe por Sí, entrar tarde. gracias, sí. Y recuerde que somos vasijas frágiles de barro, ¿verdad? Lo que llevamos es lo que hace el poder, tiene el poder en otras personas, ¿verdad? Y sí, a veces nos dirán, te mostrarán una compasión fingida, pero Dios nos usa para que compartamos con otros. Escuchemos a Fernando y avanzamos a la siguiente pantalla. Sí, Siguiente pastor, foto. como todos, ¿no? Deberíamos pedir siempre, pues, sabiduría, entendimiento, discernimiento y un corazón disponible, ¿no? Para atender todo. La siembra está lista para la cosecha, pero si no lo tenemos a Dios, su sabiduría de Él, pues no podemos hacer nada, porque todo viene de Él. Él es la fuente de todo, pastor. Gracias, querido Fernando. Muy bien, entonces, resumiendo la historia de él, ¿verdad? Podemos decir que siempre caminamos con los ojos abiertos, pero desafortunadamente a veces no vemos las oportunidades que el Señor nos presenta diariamente. A veces estamos tan ocupados o nos creemos tan buenos creyentes que pues ya naturalmente va a pasar, ya somos creyentes, ¿verdad? Cuando el Señor pone frente a nosotros tantas y tantas y tantas oportunidades para ver esos pequeños detalles, para que otros vean en nosotros el reflejo del amor de Cristo, lo que Él hizo con esta samaritana. ¿Verdad? A veces pasa que estamos caminando por frente de las personas que están muriéndose espiritualmente,
pero nosotros no lo paramos bola, como decimos, ¿verdad? Hay urgencia de proclamar el Evangelio. Hay tantas almas que están viviendo perdidas sin conocer a su Señor. Y a veces nosotros con la cabeza levantada pasamos de largo sin querer contaminarnos, sin querer, no sé, pasar tiempo, dedicar tiempo a esas personas que nadie les da un peso, ¿verdad? Pero esta historia nos muestra que nuestros ojos de fe, ojos abiertos a las oportunidades para compartir el Evangelio. No hay gozo más grande para un pecador arrepentido como yo que compartir con otros la historia de Cristo. Esa historia que a mí cambió la vida de principio a fin, de adentro hacia afuera, ¿verdad? ¿Y quién soy yo para guardarme ese tesoro en mi vida? ¿Quién soy yo para cerrar los ojos cuando veo las oportunidades e ignorar lo que el Señor me muestra diariamente, ¿verdad? Mi oración al Señor es que ustedes como hijos e hijas de Dios, en gratitud, tomen ese tiempo que tomó Jesús con esta mujer samaritana. Como dije, cuando nadie le daba nada, cuando todos la criticaban, Jesús se sentó a conversar con ella, ¿verdad? Ella fue vacía, ella estaba frustrada, quería morirse, me imagino, en algunos momentos, pero regresó a su casa con el gozo más grande porque ahora no solo su alma estaba en paz con Dios, no solo su alma estaba llena de agua de vida, sino tenía la vida eterna que Jesús le había dado frente a ella, ¿verdad? Entonces esa es nuestra exhortación en el amor de Cristo a través de las Escrituras, mostrando siempre el amor y reconociendo esto, que nada de lo que hacemos es por nuestro propio esfuerzo. El Señor mismo es quien nos equipa, nos capacita para que vayamos con los ojos abiertos y compartamos con otros, veamos las oportunidades, veamos las situaciones, tomemos el tiempo de escuchar a los demás, como lo hizo Jesús, hablar, llevarlos a los pies de Cristo y que sean las otras personas también las que encuentren el gozo, la salvación, el perdón de sus pecados en Cristo Jesús. Los minutos que nos quedan vamos a hablar del proyecto final. Entonces, somos discípulos de Cristo y vamos a escucharlo. Vamos a escuchar leyendo un texto bíblico. Vamos a leer todo el libro de Marcos. Marcos tiene 16 capítulos y vamos a leer 2 capítulos por día. Aquí hay como una agenda que lo vamos a ir escribiendo. Aquí, por ejemplo, dice, día 1 leíste Marcos 1 y 2 y usted pone aquí, sí. Y también va a ser un pequeño comentario, ¿verdad? Es que como que ¿qué notaste en estos 2 capítulos? Algo concreto, algo sencillo, ¿verdad? Y al fin, cuando terminen, va a haber aquí como todo esto, ¿verdad? Día 1, leíste y usted va poniendo sí. Algún comentario pequeño y yo también voy a leer para que juntos pues vayamos escuchando a Jesús y aplicando a nuestra vida. Entonces, cuando ya terminen los 8 días de leer, este es un documento que les voy a enviar, me van a enviar. Entonces, me van a enviar con esos comentarios que van a hacer aquí. No tienen que ser largos, cortitos de los 2 capítulos, lo que les llamó la atención, lo que les gustó, lo que identificaron, algunas cositas sencillas, ¿verdad? Entonces, esto va a ser después que ya terminemos la última lección. Tendrán, pues, en este caso, una semana y media, 2 semanas para entregar el proyecto final. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este trabajo que van a hacer? Querido Guillermo, adelante. El micrófono, hermano. A ver, ahora sí, ¿no?
Guillermo, el micrófono no le escuchamos. Bueno, qué pena que el micrófono no le pudo desactivar. Fernando, Sí, pastor, me dice que son 16 capítulos, ¿verdad? Y sí, me dice acá 2 por día, ¿no es 2 cierto? por día. Ujú. Sí, y en cada día que resolvamos, le enviamos. No, más van leyendo ustedes y van anotando. Es como Mm, es como para desarrollar un hábito de lectura de de la lectura. palabra Ok, de Dios. Entonces ok, vamos leyendo, no hay prisa, ¿verdad? Leyendo, entendiendo bien lo que el Señor nos quiere decir, aplicando a correcto, nuestras vidas y así. Entonces, si se toma más de correcto, correcto. bueno, la idea es leerlo en una semana, pero si de pronto, pues hay algún día que por A o B razones no puede leer, habrá un día para igualarse también. Correcto. Perfecto, es un hermoso pasaje bíblico que nos va a tocar leer. Gracias, Fernando. Ahora sí, Guillermo. Muy bien. Sí, Los- sí, pastor. Tenía la duda, pues ya la aclaro. Vamos leyéndolo más o menos en una semana. Son los 16 capítulos de Marcos Una y semana. usted, listo. Y Sí. usted luego Ujú. nos va a mandar un documento en el que vamos a hacer unos comentarios y unas preguntas, Sí. ¿cierto? A resolverlas. Sí, entonces este documento, ¿verdad? Es obviamente ya con los 8 días, todo esto va a estar aquí y aquí va a ir usted, poniéndola, aquí sí leí y algún comentario pequeño, ¿verdad? Algunas dudas, algunos comentarios. Usted puede bien, inclusive llamarme. Si hay algún parte de la Biblia que no entiende, dice, pastor, o profesor, me puede, no sé, decir qué está pasando aquí, cuál es el contexto y todo eso. Entonces, siempre en confianza. Y Querido hay Jesús, que enviar alguna cosa, un sí, resumen. este documento que yo les voy a enviar, van a escribir Correcto. aquí, puede ser en la computadora o a mano, como ustedes se sientan cómodos. Ya después, en la noche, posiblemente les envíe este documento para que tengan a mano, pero no empiecen a trabajar todavía, sino hasta que después que hayamos terminado la clase, porque pues vamos a ver la última clase que es escuchar a Jesús. Entonces, nomás para que ya tengan una idea de lo que será el proyecto final, pero todavía no desarrolle. Pastor, son los 16 capítulos de Marcos, ¿verdad? Todo el Evangelio, ¿no? Todo el Evangelio de Marcos, solamente de Marcos. Ok, está bien, gracias. Ya, sí, el documento les voy a enviar en el grupo de la información donde enviamos las tareas, los videos y todo eso. Excelente. Vamos a cerrar con una oración. Padre eterno, te damos infinitas gracias por este bendito privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Hoy hemos estudiado una historia maravillosa. Señor, esa historia es nuestra. Tú llegaste a nuestras vidas a rescatarnos de la muerte, Señor. Dedicaste tiempo para hablar con nosotros, para escucharnos las dolencias, las angustias, el momento angustioso, difícil, terrible que estábamos pasando al ser prisioneros del pecado. Señor, nuestra conciencia no nos dejaba en paz. Pero tú, Señor Jesucristo, llegaste con el bálsamo suave. Llegaste a curar nuestras heridas, a darnos agua de vida. Te damos gracias por ese amor infinito, por esa paciencia maravillosa y también, Señor, por haber pagado nuestra deuda, por habernos rescatado de la muerte, del diablo, del infierno, con tu preciosa y bendita sangre. Señor, te pedimos de todo corazón que mantengas nuestros ojos abiertos, ojos espirituales, para que vean las situaciones, las oportunidades que tú diariamente nos presentas. Y así, Señor, podamos compartir con esas personas. Pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos,
Señor, lo que has hecho con nosotros, para que ellos vean con sus propios ojos que tú eres nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que tú eres el único que nos da el agua de vida, el perdón de pecado, la salvación y la vida eterna. Todo esto oramos en su nombre. Amén. Amén. Que todos tengan un bendecido día. Nos veremos el miércoles con el favor de Dios. Amén, amén.